¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bienvenido a esta nueva lección de la Escuela de Siervos. Estamos ya en la lección número 7 del módulo 2. Estamos llegando al final del módulo 2, estamos llegando al final de la primera mitad de esta Escuela de Siervos. Y ya en esta penúltima clase de este módulo 2, si usted me permite, me gustaría tomarnos unos minutitos para poder compartir con usted una perspectiva general, una visión panorámica de lo que ha sido, de lo que está haciendo este módulo 2 en la Escuela de Siervos. En este módulo 2 la palabra clave es crecimiento. Somos desafiados a madurar en Cristo, a madurar con Cristo. Este módulo ha estado dividido en dos grandes secciones. La primera sección, las primeras 4 clases, estuvimos viendo disciplinas fundamentales para el crecimiento. Hablábamos de la importancia de poder ser cristianos sólidos. Y esta palabra sólido nos servía como un acróstico para las disciplinas fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. El señorío de Jesucristo, la oración, la lectura de la palabra, el involucramiento, o sea, el ministerio, servir en la iglesia, el devocional diario y las ofrendas y los diezmos. Entendemos que estas son las disciplinas o los hábitos a través de los cuales el Espíritu Santo puede ir obrando en nuestras vidas para ir produciendo el crecimiento. En este sentido tenemos que ser claros, el crecimiento lo da Dios, pero obviamente Dios no me da crecimiento mientras yo miro televisión o Dios no me da crecimiento mientras yo estoy durmiendo la siesta. Estos hábitos o estas disciplinas son espacios a través de los cuales Dios puede ir obrando en mi vida para ir produciendo ese crecimiento. El segundo concepto fundamental que teníamos que tener en cuenta con el crecimiento es que no hablamos tanto de la madurez como un estado, sino que hablamos de la madurez como un proceso, porque nosotros entendemos que este es un proceso de parte de Dios, que Él nunca cesa su obra, Él siempre permanentemente está perfeccionándonos, permanentemente está transformándonos un poco más a la imagen de Jesucristo. Es un proceso permanente, no se detiene nunca. Eso era la primera parte, las primeras 4 lecciones de este módulo 2. Ahora, en la segunda parte, desde la lección 5 hasta la 8, el tema que nos convoca son las creencias fundamentales. Se trata de 9 temas fundamentales, 9 pilares para nuestra fe. Son 9 asuntos de nuestras creencias sobre los cuales tiene que haber un consenso y sobre los cuales es necesario que todos estemos de acuerdo. Obviamente, en la medida que uno estudia la Biblia y en la medida que uno avanza en la fe, van apareciendo temas donde distintos cristianos podemos tener distintas opiniones. El ejemplo más claro que podemos tener sobre esto es el futuro. Distintos cristianos pueden tener distintas opiniones sobre el futuro, si va a haber o no va a haber milenio, si va a haber o no va a haber arrebatamiento, cómo ordenar eventualmente esos eventos futuros, el arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio, qué va a ser primero, qué va a ser después. Y distintos cristianos tienen distintas opiniones, si va a haber o no va a haber arrebatamiento, si va a haber o no va a haber milenio, si el arrebatamiento va a ser antes o después de la tribulación, si el milenio va a ser antes o después de la tribulación. Y no hay nada de malo en que podamos tener distintas opiniones al respecto. Pero hay 9 asuntos en los cuales sí tenemos que tener un consenso. Todos tenemos que estar de acuerdo en quién es Dios, en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todos tenemos que estar de acuerdo en que Jesucristo no fue creado, que Jesucristo existe eternamente como Dios. Todos tenemos que estar de acuerdo en quién es el Espíritu Santo, no es una fuerza, no es una energía. Todos tenemos que estar de acuerdo en la Biblia como única y suficiente fuente de verdad espiritual. Y así hay 9 temas sobre los cuales es necesario que haya un consenso, que haya unidad en la fe. Y estos 9 temas son los que estamos viendo en nuestras creencias fundamentales. En esta clase de hoy vamos a estar viendo 2 creencias fundamentales. Yo le voy a invitar que ahora sí nos metamos en el tema de esta lección y empecemos
con la creencia número 5. La creencia número 5, la iglesia. Le invito a que podamos estar leyendo tranquilos, meditando, qué es lo que nuestra iglesia, lo que nuestra comunidad de fe cree sobre esta creencia número 5, la iglesia. Le invito a tomar sus apuntes, el material de la clase, y vamos a estar leyendo juntos. Afirmamos que Dios ha estado llamando del mundo un pueblo para sí, y lo ha enviado al mundo como siervos y testigos suyos, para la extensión de su reino, la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de su nombre. Este pueblo suyo, la iglesia, es la comunidad del pueblo de Dios, más bien que una institución, y no debe identificarse con una cultura, sistema social o político o ideología humana particular. Afirmamos que la unidad visible de la iglesia en la verdad es el propósito de Dios. Cada miembro es responsable de mantener la comunidad en el Señor y con los hermanos. Los que compartimos la misma fe bíblica debemos estar estrechamente unidos en comunión, trabajo y testimonio. Hasta allí la lectura de lo que es nuestra declaración de fe con respecto a esta creencia, la número 5, que llamamos la iglesia. Para poder tener una mejor comprensión de por qué creemos todas estas verdades acerca de la iglesia, yo le invito a que ahora usted con su Biblia a mano me acompañe a leer algunos pasajes de las Escrituras, algunos pasajes de la Biblia, en la que la palabra de Dios nos enseña por qué es que tenemos que creer estas cosas que nosotros creemos sobre la iglesia. Le invito a que tome su Biblia, vamos a ir buscando distintos pasajes de la Escritura, lo vamos a ir leyendo y le vamos a ir dando una pequeña interpretación, una pequeña aplicación sobre cómo estos pasajes sostienen, argumentan todo esto que nosotros creemos en nuestra creencia número 5 sobre la iglesia. Primero le invito a que usted pueda estar buscando en su Biblia el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer juntos Mateo 16, versículo 18, cuando Jesús está hablando con sus apóstoles y en particular se está dirigiendo a Pedro y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Acá lo primero que podemos ver es que la iglesia le pertenece al Señor. El Señor es el amo de la iglesia, es su dueño, por muchas razones. Primero y principal, Él es quien pagó el precio de rescate por la iglesia. Ya lo vamos a estar viendo un poco más adelante cuando estudiemos los versículos sobre la salvación. Pero Dios compró a precio de su sangre la vida suya, la vida mía, para que formemos parte de su iglesia. Pero no solamente Él compra la vida de los creyentes para que conformen su iglesia, sino que el Señor hace una declaración muy interesante, porque Jesús dice: yo edificaré mi iglesia. No está hablando solamente de que Él va a inaugurar la iglesia o que Él va a fundar la iglesia. Está diciendo que el proceso de edificación de la iglesia es ejecutado por Él, es llevado a cabo por Él. Y la edificación de la iglesia todavía sigue en curso hasta el día de hoy. La iglesia en Pentecostés fue fundada, fue inaugurada, pero la edificación de la iglesia es un proceso continuo y Jesús dijo que ese proceso de edificación lo iba a hacer Él. O sea que es Él mismo, Jesús mismo, quien hasta el día de hoy continúa edificando, levantando, perfeccionando la iglesia. Y por eso la iglesia no puede ser derrotada. Por eso la iglesia no puede ser vencida, por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, porque es Jesús quien personalmente
está en el trabajo de edificarla. Voy a pedirle que sigamos leyendo otro versículo. Esta vez vamos al Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 17. Vamos a estar leyendo los versículos 18, 20 y 21. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Empezamos con el versículo 18. Aquí Jesús está orando ante Dios el Padre. Esto es lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal de Jesús, que está en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Leemos versículo 18. Como tú me has enviado al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Vamos al versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Somos enviados al mundo como iglesia por misión de Dios, por mandato de Dios. Y ahora fíjese que Jesús no solamente nos encomienda las tareas, sino que Él intercede por nosotros para el cumplimiento de nuestra misión. Nos encomienda el propósito, nos encomienda la tarea, pero Él además intercede ante el Padre para que la iglesia pueda cumplir esa tarea que Él mismo le encomienda. Somos enviados al mundo a anunciar el Evangelio, y fíjese qué interesante lo importante que es para poder tener éxito en esta misión, de poder permanecer en la unidad, de poder permanecer en armonía, de poder permanecer en comunión, porque una iglesia con fricciones internas, una iglesia con conflictos internos, una iglesia con enemistades, con divisiones, obviamente no puede ser efectiva al predicar un Dios donde hay una perfecta armonía, donde hay una perfecta comunión entre las tres personas de la Trinidad. Entonces, le propongo que sigamos avanzando. Ahora vamos a la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. El apóstol Pablo escribe y dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es interesante tener en cuenta esta división que está haciendo el apóstol Pablo de la humanidad. ¿Por qué? Básicamente el apóstol Pablo está diciendo: ustedes no sean tropiezos para nadie, absolutamente para nadie. Ahora, cuando va a detallar ese para nadie, lo divide en tres grupos. A la humanidad entera la divide en tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Este es un concepto muy interesante porque si nos ubicamos en el tiempo de la iglesia primitiva, sobre todo en la mentalidad del judío, de la persona hebrea, la humanidad estaba dividida en dos: judíos y gentiles. O eras judío o no eras judío, y si no eras judío eras un gentil, es decir, eras un extranjero, no eras del linaje de Jacob. Sin embargo, ahora se presenta una nueva división de la humanidad: los judíos, es decir, los judíos que no son creyentes; los gentiles, es decir, los extranjeros que no son creyentes; y la iglesia. La iglesia que está compuesta por todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Lo cual habla de que en la iglesia no hay distinciones, no hay divisiones, hay una unidad. Somos todos miembros de una misma familia, somos todos miembros los unos de los otros, de un mismo cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Sigamos avanzando en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Sigue escribiendo el apóstol Pablo y dice: ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Por eso nosotros entendemos que la iglesia no es solamente una institución, la iglesia no es solamente una organización, la iglesia es un cuerpo. Y nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted y yo conformamos este cuerpo de Cristo, somos miembros de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Seguramente usted recordará que esto ya lo habíamos estado analizando en el módulo 1 cuando estábamos estudiando justamente el tema de la iglesia. Le invito a que podamos seguir avanzando. Vamos a leer una serie de versículos que nos hablan de Cristo mismo como cabeza de la iglesia. Vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Está hablando el apóstol Pablo y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, que son los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo mismo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de su cuerpo, Él es su Salvador. Vamos a leer otros pasajes que nos enseñan sobre esta misma verdad. Seguimos en el libro de los Efesios, pero en el capítulo 5, versículo 23, donde el apóstol le escribe: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Otra vez, Cristo, cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. También podemos ver en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 18 y 24. Colosenses 1, 18, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y en el versículo 24 dice el apóstol Pablo: ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjese cómo en 3 pasajes tenemos insistentemente, reiteradamente, esta idea. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Le invito a que sigamos avanzando. Vamos ahora al libro de los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 10. Está hablando el apóstol, está escribiendo y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Le invito a que leamos otro versículo más que está muy relacionado con este que acabamos de leer. Le invito a que ahora leamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Le está escribiendo instrucciones personales Pablo a Timoteo y le dice: si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos queridos, cuando Dios encomienda a su iglesia anunciar el Evangelio, Dios también le está encomendando a su iglesia proclamar la verdad de Dios en este mundo. Un mundo que, por cierto, está lleno de engaños, de mentira, de errores. La verdad de Dios y la sabiduría de Dios, Dios quiere comunicarla a un mundo engañado, Dios quiere comunicarla a un mundo confundido y obviamente para esa tarea también encomienda a la iglesia. Lo cual significa un compromiso muy importante para nosotros como columna y baluarte la verdad. Primeramente, conocerla a la verdad,
Por eso la importancia del estudio de las Escrituras, profundizar en el estudio de la Escritura, para poder conocer y comprender esa sabiduría de Dios, esa verdad de Dios que debe ser anunciada. Y el segundo compromiso es justamente tener el valor, la valentía y también la gracia y el amor necesarios para poder comunicar oportunamente esa verdad en estos tiempos donde el engaño, donde el error y la mentira son tan comunes. El desafío de poder transmitir la verdad de Dios en este mundo que está tan convulsionado por tantas ideologías o por tantas filosofías o por tantos pensamientos que justamente no son de Dios. Pasamos unos versículos más ya para terminar con este tema de la creencia número 5 de la iglesia. Yo le invito a que estemos leyendo, a que leamos Efesios capítulo 4, versículo 3, donde hay una instrucción general del apóstol Pablo para los miembros de la iglesia y dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que Dios apela a que cada uno de nosotros haga lo que esté a nuestro alcance, lo que esté en nuestro poder, para mantener la comunión y la paz dentro de la iglesia. Ser diligentes, ocuparnos, comprometernos a poder llevarnos bien dentro de la iglesia, sin divisiones, sin enfrentamientos, sin pleitos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenernos en armonía como miembros de una familia o como miembros justamente de un cuerpo. Último versículo para este tema de la creencia fundamental 5 de la iglesia, un poquito más abajo, Efesios capítulo 4, pero versículo 13. Habla el apóstol Pablo y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese qué concepto interesante para el crecimiento que está planteando el apóstol en este versículo. Nosotros casi siempre entendemos el crecimiento como un concepto individual. Yo crezco, yo maduro, yo me perfecciono. Y sin embargo acá el apóstol lo está planteando en un contexto de cuerpo, de unidad de la iglesia, porque dice: hasta que todos, plural, lleguemos a un varón perfecto, singular, hasta que todos como cuerpo, hasta que todos como iglesia lleguemos no a muchos varones perfectos, sino a un varón perfecto como iglesia. Y lo más interesante es que en el versículo siguiente, el versículo 14, el apóstol Pablo dice: y no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. La inmadurez como un problema, si se quiere, individual. La inmadurez como una realidad individual. Yo puedo ser inmaduro, usted puede ser inmaduro, pero la madurez como un objetivo de cuerpo. Todos, plural, lleguemos a la estatura de un singular varón perfecto. Dios planea que usted y yo crezcamos en lo individual, por supuesto, que usted crezca, por supuesto, que yo crezca, por supuesto, pero sin perder de vista que lo que tiene que crecer es la iglesia, en forma ordenada, en forma armónica, en forma conjunta. ¿Cómo crece cualquier cuerpo? Usted sabe que cuando un bebé crece, tiene que crecer en todos sus miembros por igual. No pueden crecer las piernas sin que crezcan los brazos. No puede crecer el torso sin que crezca la cabeza. Tiene que haber un crecimiento armónico del cuerpo del bebé. Y lo mismo pasa con la iglesia. Tiene que haber un crecimiento conjunto como comunidad de fe. Hermanos queridos, todo esto que estamos estudiando de la iglesia, sobre la creencia número 5 de la iglesia, espero que sea de bendición en su vida, sobre todo para poder redescubrir lo importante que es la comunidad de fe en el plan de Dios para su vida y la mía. Podamos descubrir la importancia que Dios le da a la iglesia para poder valorarla,
pero también poder aprovechar la bendición de que usted y yo formemos parte de la iglesia. No se trata solamente de un lugar donde nos podemos reunir los martes y los domingos, no se trata solamente de un lugar donde podemos tener espacios de culto, sino se trata del cuerpo de Cristo que Dios ha predestinado y ha planificado para ser de bendición y ayudarnos en nuestro propio crecimiento espiritual y para que cada uno de nosotros también pueda ser de bendición al prójimo, al otro hermano que también está en la iglesia y al cual nosotros podemos bendecir en su proceso de crecimiento espiritual. Dicho esto, le invito a que estemos pasando a la segunda creencia que vamos a estar estudiando en esta clase de hoy, que es la creencia número 6 de la salvación. Le propongo que sigamos con la misma mecánica que hemos llevado hasta acá, es decir, vamos a leer lo que creemos sobre la salvación y luego vamos a estar analizando algunos pasajes que le den fundamento bíblico a nuestra creencia. Le invito a que con sus apuntes en mano estemos leyendo juntos la creencia número 6 de la salvación. Afirmamos que Jesucristo es el Dios hombre que se entregó a sí mismo como único mediador entre Dios y el ser humano. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Todos los seres humanos perecen por causa del pecado, pero Dios ama a todos y es su deseo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Sin embargo, los que rechazan a Cristo repudian el gozo de la salvación y se condenan a una eterna separación de Dios. Pero todos aquellos que reciben a Cristo disfrutan de una eterna salvación y relación con Dios, las cuales no se pueden perder. Le invito a que ahora podamos estar analizando algunos pasajes que sostienen bíblicamente estas afirmaciones que hacemos con respecto a nuestra creencia número 6 de la salvación. Primeramente le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, donde Jesús está hablando y dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo la haré descansar. Fíjense cómo acá Jesús hace una invitación gratuita a el regalo de la salvación. Todo el que quiera venir, venga, y yo le voy a dar descanso. No hay ningún tipo de condición, ni hay ningún tipo de restricción. Jesús ofrece libremente a todos su descanso. ¿Y qué es lo único que hace falta? Que usted quiera ese descanso y venga y lo reciba. Es una oferta abierta para todo el que la quiera recibir sin ningún tipo de limitación ni ningún tipo de restricción. Solamente el deseo libre de cada persona de querer aceptar ese regalo de la salvación. Le invito a que ahora estemos leyendo un pasaje con mucha concentración. Es un poco largo el pasaje, con mucha profundidad, con mucha riqueza. Por favor, vamos a concentrarnos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 19. Con mucha pausa, con mucha reflexión, vamos a estar leyendo comprensivamente estos versículos. Juan, capítulo 3, versículos 16 hasta el 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este pasaje que acabamos de leer
sin duda es uno de los más conocidos en la palabra de Dios. Todos los hombres, por nuestros pecados, merecemos la condenación. Desde Adán en adelante todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y por nuestra maldad, por ofender la santidad de un Dios santo y justo, somos dignos de condenación por nuestros pecados y no hay nada que podamos hacer por nuestros propios méritos para borrar esa falta. Pero Dios en su gracia y en su amor, que no quiere que los hombres se pierdan, no quiere que los hombres sean condenados, provee un medio de salvación, que fue la obra redentora de Jesucristo en la cruz, para que todo aquel que ahora se arrepienta de sus pecados, crea en el Hijo de Dios y acepte esa gracia salvadora, esa provisión de salvación que Dios hace en la cruz, pueda ser salvo. Pero fíjese que ahora las personas que podemos aceptar ese regalo de la salvación también podemos rechazarlo. Y obviamente al rechazar la salvación estamos eligiendo la condenación. Por eso yo recuerdo una vez que estaba leyendo un escritor, no puedo recordar quién era este escritor, que decía: en el día del juicio final pueden pasar dos cosas. Nosotros le vamos a decir a Dios que se haga tu voluntad y seremos salvos, o Dios puede decirnos a nosotros que se haga tu voluntad y seremos condenados, porque nosotros habremos elegido la condenación al haber rechazado la oferta de salvación en Jesús. Ahora, pero fíjese qué interesante, ¿por qué las personas que son condenadas? No es tanto por su pecado que son condenados, porque todos pecamos, sino que son condenados porque habiendo venido la luz, amaron más las tinieblas que la luz, amaron más los pecados que la gracia salvadora, y por eso eligieron la condenación. Muchas veces cuando las personas rehúsan creer en el Evangelio, el problema no es tanto creer o no el mensaje del Evangelio, sino que el problema es más bien el amor a los propios pecados. Por eso un importante apologista de nuestro tiempo, John Lennox, dijo: el ateísmo es un cuento de hadas para personas con miedo a la luz. Personas que aman la oscuridad, personas que aman sus pecados y por lo tanto temen la luz que expone su pecado, y aman más las tinieblas que la luz, aman más el pecado que la gracia salvadora, condenándose a sí mismos. Le invito a que sigamos avanzando. Juan capítulo 4, versículo 42. Hay unos hombres que están hablando y le dicen a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Leemos en Hechos capítulo 4, versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Estos tres pasajes nos llevan a una misma verdad: Jesús es el único y suficiente Salvador. No hay nadie más que haya pagado el precio de la salvación, no hay nadie más en que podamos ser salvos, porque Él es el único que pagó el precio y es el único nombre que Dios nos da a nosotros para que podamos ser salvos. En Cristo todos pueden ser salvos. Fuera de Cristo nadie puede ser salvo, no hay ninguna opción de salvación fuera de Cristo. Le invito a seguir leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En este pasaje lo que podemos ver es que la salvación la podemos entender como una relación personal entre el creyente y Jesucristo. Esa relación personal es la esencia de la salvación.
Y fíjense que esa relación personal o esa salvación no se pueden perder porque no descansa en el creyente, descansa en Jesucristo. No se trata de que la oveja no se pueda perder o que la oveja no se pueda extraviar o que la oveja no se puede alejar. Se trata de que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Señor. Nuestra salvación descansa en Jesucristo y por lo tanto no podemos perderla. Le invito a que estemos leyendo otro pasaje. Vamos a estar leyendo la epístola a los Romanos, capítulo 1, empezamos por el verso 16. Dice el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos hacia el versículo 32, Romanos capítulo 1, versículo 32, continúa el apóstol Pablo, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Otra vez tenemos que el Evangelio, esta verdad que nosotros anunciamos sobre la salvación, es el único medio que Dios provee para que las personas podamos ser salvas. Y fíjense que el Evangelio no solamente es un mensaje, el Evangelio no solamente es una declaración de verdad, el Evangelio es poder de Dios para salvación. La fe es el fundamento para poder ser salvos. No se puede ser salvo sin fe, no se puede tener fe sin ser salvo. Jesucristo, único y suficiente Salvador personal. Quienes rechacen creer este Evangelio, quienes rechacen la oferta salvadora de este Evangelio, como ya lo hemos dicho, se condenan a sí mismos a la justa ira de Dios. Sigamos avanzando, vamos a la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo los anunciara otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Anatema es una palabra muy fuerte, está diciendo sea maldito. Si alguien les anuncia un evangelio que no es el evangelio que nosotros les hemos anunciado, sea maldito, una palabra muy fuerte. ¿Y esto por qué es? Porque no hay otro evangelio. Hay un único evangelio, hay un único mensaje de Dios para la humanidad y hay un único mecanismo de salvación que Dios provee para la humanidad y no hay otro. Si alguien anuncia otro medio de salvación, si alguien anuncia otra forma de ser salvo, está anunciando un evangelio falso y está estorbando el camino a la salvación, está impidiendo el camino a la salvación. Probablemente está confundiendo para que las personas no puedan llegar a ser salvos. Distrae o saca del camino de la salvación a las personas y por eso esta palabra tan fuerte, sea maldito. Y para terminar lo que estamos considerando respecto a la salvación, vamos a estar leyendo dos pasajes más. El primero en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y a ustedes que son atribulados, les dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 leemos: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Hasta acá habíamos venido considerando lo que era fundamentalmente la salvación. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no entran en esta salvación? Usted puede elegir: o Jesucristo es desde hoy para siempre su Señor y Salvador, o algún día Jesucristo será su juez. Se puede aceptar desde ahora y para siempre el regalo de la salvación, o se puede quedar expuesto a la condenación eterna. Va a llegar un día en que la oferta de salvación ya no va a estar más disponible. Va a llegar un día del juicio, y en aquel momento el que no haya aceptado ser salvo habrá cerrado su destino, optado por haber sido condenado. Un día Jesús va a ser el juez que va a condenar a todos aquellos que no quisieron aceptarlo como Señor y Salvador. Y su destino va a ser la condenación eterna, la eternidad alejados del Señor. Hermanos, con esto llegamos al final de estas consideraciones que estábamos haciendo sobre la salvación, y estamos llegando al final del contenido de esta lección número 7. Les estamos animando a que puedan estar repasando estos versículos y que puedan estar meditando, reflexionando cómo todas estas verdades bíblicas deben llevarnos a una fuerte convicción sobre por qué somos miembros de una iglesia, para qué somos miembros de la iglesia, y la importancia de anunciar el mensaje de salvación a las personas y de vivir nosotros en el gozo de esa salvación que ya tenemos. Muchas gracias, hermanos, que Dios lo bendiga.